Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres excelso, Dios, porque eres Padre de amor, Dios poderoso que llena nuestra vida, que alienta nuestra alma, que sustenta nuestro corazón, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por cada hermano, Señor, gracias, Dios mío, por cada vida, gracias, Dios mío, por cada uno, Señor, de los que se disponen, Señor, para recibir tu bendita palabra, que la gloria tuya, que el poder tuyo, que la misericordia, que el amor, que la fidelidad, Señor, se hagan patentes, Dios mío, Señor, en nuestros corazones, que podamos recibir esta administración tuya, Señor, y que podamos, Dios mío, deleitarnos en ti y poner, Dios mío, delante de tu presencia, Dios mío, cada una de nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te adoramos, te bendecimos, Señor, te glorificamos, Rey. Exaltamos tu santa y divina presencia, Señor, y proclamamos tu grandeza, tu santidad, tu amor y tu misericordia, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias te damos. Alabamos tu nombre y exaltamos tu poder, Señor. Muchas gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tenga la bondad, póngase cómodo, hermano. Bienvenidos todos. Dios les bendiga, los de aquí, los de allá y los de más allá. ¿Y cuáles son los de más allá? Yo no sé, hermano, pero tiene que haber por más allá alguien que nos escuche. En la Biblia dice los ángeles de Dios. Tenemos una nube de testigos también y no nos hemos acercado al monte de Sión, sino a la ciudad del Dios vivo. Bueno, sigamos así, porque no es el punto ahora. ¿Amén o no? Bueno, hermano, estamos hablando del verdadero evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. La salvación incluye un paquete de cosas que hemos estado hablando acerca de esto. Sobre salvación del alma, pero también las bendiciones que Dios nos otorga como liberación, sanidad, preservación del pecado, fortaleza y toda otra cantidad de gama de cosas que tenemos que ir estudiando y que es necesario para este tiempo que nosotros tengamos mucho cuidado con estas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque estamos al borde de la venida del Señor, y una de las características es que antes de la venida del Señor se va a manifestar el anticristo, y el anticristo va a venir a través de la iniquidad, y la iniquidad se va a manifestar a través del engaño, y el engaño viene también por parte de falsos profetas, enseñanzas de demonios, doctrinas inmundas, salidas del infierno, hermano, y toda esta cantidad de cosas de las cuales nosotros tenemos que ser vacunados, ¿no? Ahora está de moda la vacuna, entonces vamos a vacunar la iglesia contra todas estas plagas inmundas que quieren destruir, también quieren mermar la población del Señor. Esto de toda verdad es paralela. Estaremos hablando de eso. Bueno, hemos estado hablando acerca de los por qué, algunas características, algunas evidencias que nos muestran la eficacia de la palabra en respecto a la sanidad. Estamos hablando acerca de todo esto, ¿no? ¿Cómo es posible por qué no somos eficaces en oración? ¿Qué pasa? No hay poder, no hay unción, no hay nada de esas cosas. Y estamos viendo que lo que Dios provee, Dios sí nos da sanidad. No es como muchos dicen que ya los dones cesaron, que ya no hay milagros, que ya no hay sanidades, cuando el Señor dijo muy claro, a través de su palabra, desde el Pentecostés hasta que vuelva la iglesia, hasta que la iglesia se vaya, el Espíritu se estará derramando sobre siervos y siervas, esclavos y libres, varones y mujeres y todo. Amén. Sobre hijos e hijas, y dice, porque para vosotros es la promesa y para todos aquellos a quien Dios llamar. ¿Cierto que sí? Bueno, ya vimos la vez pasada, estuvimos hablando del sacrificio de Cristo, lo que Él nos otorga, ¿no? Estuvimos mirando estuvimos mirando,
cuando Isaías 53, que habla de la crucifixión y que él iba a repartir despojos con los valientes, los violentos. Juan el Bautista dijo: el reino de los cielos se torna violento, o se le hace violencia, y únicamente los violentos, los valientes lo arrebatan, o sea, lo toman. Pueden, el evangelio, el reino hay que tomarlo, hay que tomar posesión de él, no con esa idea moderna que hay, es de que el reino ahora, no, el reino, Cristo Jesús viene a plantear su reino sobre la tierra, amén. No somos nosotros, es Cristo el Señor. Ahora hay una doctrina que dice el reino ahora y que tenemos que tener las riquezas y todo lo del mundo. No, eso no es así. Eso lo va a otorgar Dios, pero cuando el Señor venga. Hay bastantes promesas que hablan de eso, pero todo en su orden, amén. Entonces estamos viendo eso, que en la cruz del Calvario el Señor proveyó salvación, proveyó todas estas cosas. Lo vimos allí, que como cordero mudo él fue cargado con el pecado, y eso nos quita, nos da la gracia, nos da la bendición, nos promueve también en el sentido de llevarnos de creyentes a discípulos y a hijos, amén. El título más grande que yo tenga no es el ser doctorado, ser erudito, ser teólogo. El título más grande es ser hijo de Dios, amén. Y ese hijo de Dios, Dios declaró a Cristo como hijo de Dios con poder, amén o no. Y nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Acuérdese de eso, si padecemos juntamente con él, entonces queda por fuera el reino ahora. No queda sin sustento bíblico eso. Bueno, vamos a mirar otra partecita hoy, aunque me estaba hablando cosas que no debo hablar de ahora, pero bueno, a manera de abrebocas. Bueno, vamos a mirar aquí. Vamos a mirar al autor de la salvación. ¿Quién es el autor de la salvación? Cristo Jesús. Dice, porque no sujetó a los ángeles, versículo 5 del capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Ahí estamos en Hebreos 2, ¿no? Vamos a tomar un poquitico del versículo 5 para que le dé como más sabor, como más matiz a lo que vamos a hablar. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Vamos a mirar. Uno de los propósitos de la carta de los Hebreos es demostrar que Cristo es superior. Ya lo vimos en Colosenses, que a él se sujetaron principados, potestades y todo, tronos y todo lo que se nombre fue hecho por él, para él, y todo está bajo sus pies. Amén. Que en la victoria de Cristo él exhibió públicamente los principados y las potestades, que los despojó. Acuérdense que los despojó. Despojar es tomó el botín, amén, y que lo va a repartir con los valientes. Los valientes son los esforzados, los que no decaemos. Yo aspiro a no decaer nunca, no decaemos en la fe, no decaemos en el ánimo. Una de las cosas más importantes es mantener el ánimo, amén. Debemos tener longanimidad. Longanimidad es largura de ánimo, que el ánimo no estemos hoy fluctuando, que hoy sí, mañana no. Estamos hablando acerca de cómo provee Dios la sanidad para el cuerpo, porque con esta plaga, con esta peste, estamos viendo muchas cosas y los hermanos tienen miedo, pero de eso es que queremos ministrar y queremos apropiarnos de la palabra y poder discernir por la palabra por qué ocurren casos. Vamos a mirar aquí. Entonces no sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿Por qué? Porque Cristo es superior a los ángeles. Cristo no es un ángel, Cristo es superior a los ángeles. Amén. Y entonces dice
que Él no sujetó el mundo venidero. O sea, la victoria de Cristo no le da poder. No quiero hablar de esto, pero déjeme decirle, a una creación angélica que hubo antes del hombre. No sujeta eso a los ángeles, lo sujetó al hombre. Amén. Ahora dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Cristo se despoja. Lo debemos ver en Filipenses capítulo 2, versículo 5, que dice que debe haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de la condición de Dios y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, dice que se hizo siervo, y en la condición de siervo se humilló hasta lo sumo. Amén. Hasta llegar a la muerte y muerte de cruz. La humillación máxima es la muerte de cruz, que no hemos empezado a hablar del Evangelio de la cruz, pero vamos a seguir hablando del Evangelio verdadero. Amén. Estamos en un punto, es que el verdadero Evangelio es poder, y el poder de Dios nos va a librar del pecado y de la muerte. Y si nos libra de la muerte, entonces nos libra de la condición de la muerte, los vías, los conductos de la muerte, que es la enfermedad, y que pues somos mortales porque tenemos que cambiar a una dimensión mayor. Amén. Pero que no morimos y nos quedamos a dormir. Yo no quiero que confundan los términos. Esto no quiere decir que usted no se va a morir. Si Dios decide llamarnos hoy, pero Él es el autor, Él es el dueño de la vida. No es el coronavirus, no son los médicos, no es la vacuna, no son las noticias, no es nada de esas cosas. Es Dios el que tiene poder sobre la vida. Amén. Amén. Que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Bueno, vamos aquí. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Escuche bien. Está hablando del autor de la salvación. Del autor de la salvación. ¿Quién es? Todo lo sujetaste bajo sus pies. Lo vimos en Colosenses. Amén. Quiero que tengan en cuenta eso. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía vemos que todas las cosas todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. A ver, hermano, vamos a tratar de entender este versículo. Vamos a ir, recuerda que estuvimos hablando de Colosenses, ¿cierto que sí? Bueno, yo quiero, sin cerrar ese texto, que le demos una revisadita a Colosenses. Aleluya. Busque Colosenses en el capítulo 1. Como para complementar la idea que traemos, lo que hemos estado estudiando acerca de la bendición, de lo que el Señor logró, cuál es el botín, cuáles son los despojos que Él va a repartir con los valientes o con los violentos. Amén. Vamos a leer Colosenses, la reconciliación por medio de la muerte de Cristo, capítulo 1, versículo 15. Recuerde, reconciliación. Nosotros éramos enemigos de Dios porque hacemos la voluntad del príncipe de este mundo, de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y éramos por naturaleza eso, enemigos de Dios. Amén. Pero Él nos reconcilió a través de Cristo. Tenga esa idea clara. Vamos a leerlo. Capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Escucha bien, sean principados, sean potestades, sean dominios, sean tronos, cosas visibles e invisibles, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza de ese cuerpo. ¿Lo está leyendo? Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, o sea, en todo debe tener el primer lugar. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud de Dios. ¿En quién habita toda la plenitud de Dios? Diga, en Cristo. Y Él es la cabeza ¿de qué? De la iglesia. ¿Qué es qué? La plenitud de Dios. Entonces, en Él está la plenitud del poder de Dios. Y como Él es la cabeza de la iglesia, entonces también la iglesia es la plenitud de Dios. Amén. A ver. Vamos a ir a Efesios capítulo 1. Perdón esa revoltura ahí de versículos, pero tenemos que escudriñar la palabra. Número 1. Escúchelo bien. Dios, dice en Hebreos que Dios sujetó todas las cosas, las puso, se las dio a Cristo. Todo se lo sujetó a Él. Todo, porque Él es el creador. Amén. Como creador viene a la tierra, no en plan, no en la forma de Dios, ni en el plan de Dios es otro, es reconciliar lo que se había perdido, restaurarlo. ¿Amén o no? Vamos a mirar a ver. Ese es el plan de Dios. En Hebreos, ya vamos por Hebreos y lo volvemos a leer, pero leamos primero esto. Entonces, número 1, Colosenses dice que todo fue sujeto bajo los pies de Cristo y que Él es la plenitud de Dios. Y la iglesia, y es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Entonces tenemos, la plenitud de Dios está en Cristo. Hay un cuerpo que es la iglesia y del cual Cristo es la cabeza. Ahora miremos aquí en Efesios capítulo 1. Dice, ay Señor, es que esto es muy hermoso, hermano. Pablo ora y dice, no ceso de dar gracias, verso 16, capítulo 1, Efesios. No ceso de dar gracias a Dios, dice, por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, Dios tiene que darnos un espíritu de sabiduría y de revelación para que nosotros podamos conocerle. Yo no puedo conocer a Dios con la mente humana. Sin el espíritu no puedo. Un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Aquí no está hablando de Cristo, está hablando del conocimiento del Padre, del conocimiento de Dios. Yo oro al Padre para que Él les dé a ustedes, dice Pablo, un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Por qué Pablo no lo pide para Él? Porque ya a Él ya se le reveló. Él ya lo tiene, nos lo está explicando. Amén. Dice, ¿cómo lo va a obtener ese espíritu de sabiduría y de revelación? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cuáles son los ojos del entendimiento? Ayúdenme. La fe. Los ojos del entendimiento son la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo de las cosas que no se ven. Fueron visibles, fueron hechas visibles, ¿cierto que sí? Los ojos de nuestro entendimiento son los ojos de la fe. Yo tengo que ver por la fe lo que el Señor me está diciendo, lo que me está mostrando. Esto no es fácil de explicarlo. A veces ni de entenderlo. A mí me costó mucho trabajo entenderlo, ¿verdad? Amén. Aquí dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? Diga, la bendita esperanza es que Él viene por una iglesia para
sacarla de este valle de sombra de muerte, llevarla a la eternidad y que se cumpla el plan que Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que Él señoree sobre la creación, pero que luego viene y lo forma en la tierra para probarlo. Pero el hombre pierde la prueba, no pasa la prueba y ahora tiene que enviar a Cristo a demostrarnos a nosotros, no a ser probado Cristo, sino a mostrarnos a nosotros que sí se puede caminar en esa dimensión y a dejarnos la talla, la estatura a la cual nosotros tenemos que crecer. ¿Estamos claros o no? ¿Me está entendiendo, hermano? Bueno, y dice aquí, ¿cuál es la esperanza a la cual os ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? A ver, ayúdeme, hermano. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Dios tiene herencia entre los santos. ¿Sí o no? La riqueza de su gloria. A ver si se les rompe la cabeza con esto. Ojalá se le rompa el corazón y todo. Escuche esto. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Está hablando que Cristo es la cabeza de la iglesia. Está hablando que Cristo es la plenitud del Padre. Amén. Y aquí me dice que yo no lo puedo comprender, y Pablo ora y nosotros tenemos que orar, y yo oro por ustedes siempre, y oro por nosotros, por todo, porque yo también necesito comprender esto. Entonces dice, Dios le va a alumbrar, o sea, le va a dar la luz. Acuérdense que una de la iluminación es la luz del Señor para poder ver en la oscuridad, para poder ver lo que no está claro. Amén, para poder verlo claramente. Y dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza? Hermano, que Él no me creó para que yo me muriera en esta tierra y desapareciera, que el muerto al hoyo y el vivo al baile, y el que murió se murió y pasó todo. No, esos son herejías. Amén. O que me voy a reencarnar en una cucaracha, o en una lagartija, o en un elefante. No, mi hermano, esa no es la esperanza. ¿Cuál es la esperanza para la cual nos ha llamado? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? O sea, Él tiene una herencia en los santos. ¿Quién es la herencia en los santos? Cristo Jesús. Dice, ¿y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Cristo Jesús en nosotros es la esperanza de gloria. Entonces quiere decir que en la herencia de Dios en la tierra, sus herederos son Cristo y la iglesia. Nosotros somos coherederos con Cristo. Ahí está la herencia del Padre. El primogénito se lleva la mitad de la herencia. Y el resto de los hijos la otra mitad. Eso es la costumbre judía, ¿no? Esto es que mirarlo con esa óptica, con la óptica de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha dado? Que lo mismo que le da a Cristo nos lo pone en nosotros. Por favor, guarde la dimensión que nosotros estamos como seres con naturaleza pecaminosa todavía. Y que hasta que el Señor, por eso tiene que glorificarnos, para que esa gloria, esa herencia de la gloria esté en toda su plenitud. Amén. No sé si me está entendiendo. Si no me entiende, me dice, yo así no avancemos, yo le explico esto. Es uno de los versículos más difíciles de comprender. Más difíciles. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Salvación, eternidad, estar con Él. Cumplir su plan inicial. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria? Riqueza de la gloria. Mi Dios puede suplir todo lo que os falte según su riqueza de gloria en Cristo Jesús. Aquí me dice que esa riqueza de la gloria son la herencia en sus santos, o sea, la herencia de Dios la tiene en Cristo. Y cuando nosotros lleguemos a esa dimensión de entendimiento, esa herencia se nos va a entregar a nosotros también. Aquí en esta tierra, sí, mi hermano, empieza aquí. Empezamos aquí a recibir.
Por eso dice que tenemos que crecer a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Medida de la plenitud de Cristo. Esto está como complicado, ¿cierto? Que es difícil de entender. ¿Es difícil de entender o no? Tenemos que verlo varias veces, tenemos que leerlo varias veces. Bueno, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? No hay un poder más grande, más eminente, más glorioso, más importante, más superior a todos que el poder de Dios. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Cuál es la grandeza, esa supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Amén. Según la operación del poder de su fuerza, nosotros los que creemos tenemos que... Ay, hermanos, que yo no sé ni cómo explicar esto. Nosotros los que creemos, escúchelo bien, tenemos que recibir la operación del poder de su fuerza. La fuerza del Señor va a operar en nosotros. El poder de Dios va a operar dentro de nosotros, en nosotros, para nosotros. Va a operar. Por eso dijo, echen fuera los demonios, resuciten los muertos, limpien los leprosos, de gracia recibieron, den de gracia. Pero esto se ha tergiversado todo. Y está patas arriba el Evangelio. Amén o no. ¿Está leyendo la Biblia? Ahora no me vaya a decir que esto era para el tiempo de los Efesios, y que era para el tiempo de los Corintios, y que era para el tiempo de los Colosenses. No. Para nosotros, dice. Amén. Escuche bien qué es lo que dice. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Y le dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Escuche bien. Yo me deleito en esto, es que yo ya lo entiendo, hermano, pero la verdad me costó mucho trabajo entenderlo. Hay que leer mucho. Hay que orar y leer hasta que Dios en su misericordia dice, este pobre ya no le quedan ni alientos para leer, lo voy a iluminar los ojos del entendimiento, entonces me da la fe para poder entender que eso es para mí. Eso es todo. ¿Amén o no? Esa fuerza de ese poder operó en Jesucristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cuando usted va a la segunda carta, estamos en el capítulo 1, Pablo lo sigue explicando, ese misterio, ese poder y esa fuerza, y llega al capítulo 2. Y empieza a decir, nosotros estamos muertos en delitos y pecados, pero se manifestó la bondad de Dios, su misericordia, y nos, ¿qué dice? Y nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Cristo nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales. ¿Sí dice así o no? ¿Qué dice? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia del salvo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Qué más? Para mostrar Ah. en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad, para con nosotros en Cristo. Ah, bueno. Entonces, escuchen bien lo que dice, lo que hace el poder de Dios. ¿Cómo opera el poder de Dios? Dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Déjeme, yo le voy a... Es que si le llevo otro texto, usted se confunde con tantos textos. Pero yo sé que no se va a confundir si usted los copia y los estudia. Así como Germán, que copia todos los textos y los estudia.
No se confíe en la grabadora. No se confíe en la grabadora que tiene aquí. Que a veces empiezan a andar, se le acaban las pilas, empiezan a andar lenta, empiezan a darle sueño así, se le pierde todo. Por eso se duermen. Algunos, porque no están ahí. Escuche bien. Déjeme, yo le voy a poner otro texto. No se me vaya de Efesios. Ahora ya tiene un dedo. ¿En dónde? En Hebreos, otro en Colosenses, ¿sí o no? Otro en Efesios y ahora vamos otro en Tesalonicenses. Ay, si me viera mi pastor me decía, no, que usted es muy... ¿Para qué tanto texto? Porque aquí es así. Pero vamos a escoger aquí dos textos. Con la misma nomenclatura, pues. Capítulo 1, primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, primera carta, capítulo 2, versículo 13. Mire cómo dice. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Nos podemos regresar otra vez donde estábamos. Yo oro por ustedes, dice Pablo, para que Dios les alumbre los ojos del entendimiento y puedan comprender cuál es la esperanza a la cual los ha llamado y cuál es su riqueza de gloria en los santos. A ver, hermano, déjeme, yo se lo voy a ejemplarizar. Yo sé que no lo he entendido bien, porque es difícil. Vamos a suponer, no voy a comparar con Dios, voy a poner un ejemplo, no me vaya a pelear. Un hombre, no yo, vamos a poner un hombre cualquiera. Un hombre es millonario, tiene mucho dinero, muchas propiedades, muchas empresas, muchas cosas. Y entonces él ha creado todo ese emporio, todas esas impresionantes riquezas. Y entonces él tiene un hijo del matrimonio, por decirlo así, y tiene 20 hijos adoptados. Él los ama a todos, pero ama más al hijo de sus entrañas, digámoslo así, por decirlo de alguna forma, al hijo legítimo, a su primogénito, a su unigénito, único en su género, amén, que es Dios. No es creado, es Dios, pero se hizo hijo aquí en la tierra a través del sometimiento y la obediencia. Y vino él y entonces él empezó a trabajar con gente en las empresas y empezó a encomendarle gente y empezó a darles de su amor, su confianza, la confianza que el Padre le dio a él, le dio a ellos, y ellos están trabajando todos en la armonía, tanto que ellos no se preocupan sino porque eso produzca, no se preocupa tanto por el salario. Y entonces el padre le dice, bueno, yo ya quiero dejar esto en manos de mi hijo, pero como él está trabajando de esa forma tan bonita con ellos, voy a adoptarlos a que lleven mi nombre, para que la herencia mía se traspase a ustedes todos. Solamente que mi hijo, el legítimo, va a tener la mitad de la herencia. Ustedes, la otra mitad. Amén. Amén. Hay muchas figuras en la Biblia acerca de esto. Por ejemplo, la reina Esther. La reina Esther es figura de la iglesia. Así hay gente que no le gustan las figuras. Entonces, ella llega ante el rey Asuero, está 6 meses en mirra, sufrimiento, que significa la mirra, y 6 en afeite de mujer, o sea, embellecimiento.
¿Sí o no? Al cabo de los cuales ella entra allá delante del rey, y él cuando la ve se queda asombrado con su hermosura. Nadie podía entrar allá, en esa privacidad, pero él queda asombrado y extiende su cetro, le dice: pídeme lo que quieras, reina Esther, hasta la mitad del reino. Entonces todas sus riquezas de gloria se las da al hijo, y entonces el hijo dice en Juan, dice: Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese o fuera. Entonces ahora decimos: toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza para el que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Quién es? El que vive. ¿Por qué vive? Porque estuvo muerto y reina. Entonces esto hay que ponerle mucho sentido. ¿Cómo tenemos que recibir la palabra nosotros? Dice Pablo a los tesalonicenses: a los creyentes la palabra, cuando se recibe como lo que es, palabra de Dios y no palabra de hombres. Entonces muchas veces la palabra de Dios se convierte en palabra de hombres, entonces no actúa. Usted recibe la palabra de Dios, y si la recibe como palabra de hombre, usted la palabra no actúa porque usted no cree que es la palabra de Dios. Usted está creyendo más en lo que el hombre le está diciendo. ¿Me hago entender? Ejemplo, estamos hablando de ¿qué? De la sanidad. Entonces dice: bueno, vamos a orar para que el Señor tenga misericordia de Dios, tenga misericordia de usted, para que Dios le provea un dinero para ir a una buena clínica, Dios ponga un ángel, que el Espíritu Santo venga sobre el médico para que tome sus manitas y le haga el corte exacto, la cirugía exacta, extraigan el tumor, extraigan el cáncer, y que sea de bendición, que Dios bendiga esa clínica, que bendiga. No, mi hermanito querido, yo voy a orar para que usted sea sano. Le voy a poner las manos para que usted sea sano. Pero tiene COVID, ¿a mí qué me importa? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los hombres dicen aquí: apártese de él, un distanciamiento social tenemos que guardarlo. No le estoy diciendo que hay que guardarlo. Pero cuando a mí me dice Dios que está alguno enfermo, llama a los ancianos de la iglesia y dice: pastor, estoy aquí. Primero tengo que ir como un elocuente mediador para decirle a ver qué es lo que ha pasado. Amén. Sí. Y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Yo estoy recibiendo la palabra de Dios como lo que es palabra de Dios y no palabra de hombre. A mí no me mande a que me ponga una escafandra, que me ponga un traje espacial, que me ponga esas cosas y con un guante para ponerle la mano. Porque ahí no actúa, porque le estoy pidiendo más a los hombres. Yo recibo la palabra como lo que es palabra de Dios. Los hombres dicen: no, ya Dios no hace milagros. Y usted dice: y ya Dios no sana. Eso es la primeros 100 años de la iglesia primitiva, la era apostólica. Yo le digo: dice la Biblia que Él va a derramar de su espíritu sobre toda carne. El Señor dijo que fuéramos a poner las manos sobre los enfermos para que se sanaran. Yo las voy a poner, y si no se sanan, no es culpa mía. Yo voy a hacer lo que Dios manda, y usted tendrá que hacer lo que Dios manda, creer. Porque si usted no cree, no pasa nada. Puedes creer, dijo: Señor, ayúdame a creer, ayúdame a mi incredulidad. Entonces el Señor no pudo hacer muchos milagros y muchas sanidades en Nazaret, donde se había criado, por causa de la incredulidad. Entonces usted puede orar y poner la mano, pero si el otro es incrédulo, no va a pasar nada. Estoy tratando de explicarle esto. Amén. Bueno, voy a seguir aquí. Me regreso otra vez. Entonces, esto está bueno. ¿Por qué giren todo a lo mismo, hermano? Porque es que esto es muy difícil de entender. En la Biblia hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Yo se lo estoy tratando de explicar de una forma sencilla, como Dios me lo enseñó a mí.
Esto no lo he leído en ningún libro, de ningún teólogo. Esto ha sido orando y clamando a Dios, porque esto es bien complicado, porque cuando usted coge un libro de comentarios y de cosas, se le van por otro lado y a la final no le dicen nada. Yo los he leído. Y al final no encuentro lo que yo quiero. ¿Cuáles son las riquezas de Dios? Las riquezas de su gloria. ¿Cuál es la riqueza de su gloria? Empecemos por eso. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito de Él, Cristo Jesús, le ha dado a conocer. Bueno, ya conocemos al Señor. Muéstranos al Padre. Aquí me estás viendo. Si me ves a mí, ves al Padre. O sea, yo tengo que ver a Dios a través de Cristo. ¿Amén o no? Entonces, Él mostró su gloria. Este principio de señales hizo Jesús y mostró su gloria en la boda de Caná de Galilea. Amén. Y entonces Él mostraba la gloria cada que hacía señales, cada que hacía milagros, cada que había mostraba la gloria. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Nadie puede hacer esas cosas si Dios no está con Él. Pero esa gloria tiene riquezas. Amén. ¿Estamos aquí o no? ¿Cómo? Esta es la gracia de Dios. Y la gente lo enfoca hacia el dinero. ¿Qué más se enfoca? ¿Qué mente tan carnal? Los predicadores de la prosperidad. Porque esta es la gracia de Dios, que siendo inmensamente rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza. No me está hablando de dinero. Perdóname, no habla de dinero. Está hablando de gloria. Él se despojó de toda su gloria para venir como hombre. Como hombre, hacerse esclavo o siervo. Y humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Para que nosotros fuéramos enriquecidos. ¿En cómo nos enriquece Dios? A los que conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, ¿también qué? Glorificó. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué más quiere? ¿La está cogiendo? A ver, ahora aquí dice que esa gloria del Señor, Él se despojó. Ahora viene aquí y dice: Padre, he terminado la obra que me diste que hiciese. Te he glorificado aquí en la tierra. Ahora pues, Padre, vuélveme a dar esa gloria que tuve yo contigo antes de que el mundo fuera. Amén. Ahora, esa riqueza de gloria, que es la obra de Cristo y la muestra el Señor cuando resucita a Cristo entre los muertos. ¿Sí o no? Ahí la acabamos de leer, que esa operó levantando, dice, y cuál es su supereminente, Efesios 1:19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. A ver, ahora sí tenemos que entrar en este versículo. Esa operación, la máxima operación del poder de Dios, no fue para hacer la luna, las estrellas, ni para crear la luz de Él. Esa mayor operación del poder de Dios se manifiesta en la resurrección de Cristo, que cargado con nuestro pecado, despojado de su gloria,
resucitó entre los muertos por el Espíritu de santidad. Dicen Romanos capítulo 1, versículos 4 y 5. Esto, para hablar de esto necesitamos mucho tiempo y mucha Biblia. Entonces aquí dice que lo sentó sobre todo principado, lo sentó en lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad. Al estar nosotros sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, donde están las potestades, los principados, tronos, dominios, señores y todo nombre que se nombra, ¿dónde está? En Cristo bajo nuestros pies. En Cristo bajo nuestros pies. En Cristo bajo nuestros pies. Tenemos que estar en Cristo. La palabra en Cristo es como si yo le dijera a usted encristado. Como está metidos allí. Amén. En Cristo, sin salirnos de Cristo. Entonces ahora nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que el mundo fuera creado, capítulo 1 de Génesis, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y lo bendijo. Y luego vio que todo lo que había creado Dios era bueno, y lo bendijo y descansó. Entonces viene Cristo a esta raza caída, a esta naturaleza caída del hombre, a esta generación caída, y ya ni muere. Nosotros aceptamos su sacrificio. Inmediatamente nos resucita. ¿Por qué? Porque estamos muertos espiritualmente, estamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué hace? Nos lleva nos sienta juntamente con él en lugares celestiales. Que aquí me tocaría irme para Hebreos 10, pero no quiero, lo vamos a tocar, pero en otro culto. ¿Amén o no? Entonces, si Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, leámoslo otra vez. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Dónde están los pies de Cristo? ¿En la cabeza o están en el cuerpo? ¿Y dónde están las manos de Cristo? ¿Están en la cabeza o en el cuerpo? ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? Entonces, ¿para qué le dice el Señor: sáname? Señor, sánalo. Sánalo. Pues dígale que mueva. Ya. Ahora, mis hermanos, esto es serio. Esto es de entendimiento, esto es de meditación, esto es de reflexión, esto no es orgullo, esto no es vanidad, esto no es prepotencia, esto es humildad, o aceptar la palabra es humildad. Entonces, ¿quién tiene que ponerle la mano encima? No, pues si tiene COVID yo voy a orar para que... Sí, tenemos que interceder porque la Biblia dice que oremos por todos los hombres porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Entonces estamos orando para que el Señor le dé salvación. Usted no ha entendido de pronto la intercesión. Cuando oramos por los enfermos y pedimos a Dios misericordia por ellos, y yo estoy pidiendo que el Señor los salve, si son cristianos, que les dé el entendimiento para que ellos puedan comprender, que les ilumine los ojos del entendimiento para que puedan comprender cuál es la esperanza. Por favor, Dios no nos creó a nosotros para que quedemos destripados, hermano, de una tractomula, de una plagadora por ahí, quedemos con una calcomanía en el pavimento. Para eso no nos creó. Esos son los planes del diablo. No quiere decir que no tengamos, pues muchos accidentes y muchas cosas son provocadas por el hombre, por la necedad, o por la desobediencia, por la ignorancia. Mi pueblo es destruido porque me faltó conocimiento. Lo que yo le quiero transmitir es que las promesas de Dios, lo que es la esencia de la obra de Cristo, ¿ven? Entonces, la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo. Por eso, Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y lo sometió todas las cosas bajo sus pies. Le pregunto, ¿dónde están los pies? Váyase a Romanos 16:20, me dice, ¿dónde están los pies de Cristo? Por favor, lean lo que yo me lo sé.
¿Cómo así? ¿Cómo así? Hágame el favor. ¿Qué cita es esa? Diga, Romanos 16:20. Hágame el favor y toma paralelamente, sin cerrarme ese texto, y compara con Génesis 3:15, que empezamos ahí. Hermanos, yo creo que los hermanos de la fe están muy confundidos con todo esto, pero tomen notas, abran esa Biblia, abran su corazón, que el Señor les abre el entendimiento, escudriñen, lean y pregunten, hagan preguntas, díganle qué hay que hablar. Hágame el favor 3:15, léalo fuerte, hermano. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú te herirás en el calcanear. ¿Quién va a herir en la cabeza a Satanás? La simiente. Cristo. ¿Sí o no? Ahora, ¿de dónde viene Cristo? De una simiente que Dios prometió a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Todos los que somos de la fe somos bendecidos por el creyente de Abraham. Y somos hijos de Abraham, o sea, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Somos esa simiente. Y en breve, Romanos 16:20, el Dios de paz le aplastará la cabeza. Una herida de muerte es una herida, la cabeza es una herida de muerte. Aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender ese poder de Dios? ¿Cómo podemos comprender que el Señor dijo muerte, yo seré tu muerte y destrucción? Ahora, vuelvo al texto. Ay, Señor, no sé cómo vamos de tiempo. Se alcanza. Ayúdalo, Señor. Ayúdalo a Él. A nosotros también. Amén. ¿Quién le va a aplastar la cabeza a Satanás? Veámoslo aquí. Mire. Vamos allá. Mire todo lo que hemos leído. Ahora vamos a acabar. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Empezamos hablando de Hebreos 1:5. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visite. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Todo, sean principados, sean potestades, todo, tronos, dominios, lo sujetó. Ahora dice, primero lo puso, ahora en Cristo está sujeto. O sea, tiene una presión que no se puede mover, porque Él es primero que todo. Amén. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Cómo así? Le sujetó todo, pero hay una cosa que no se le ha sujetado. ¿Qué es? La muerte. Todas las cosas las sujetó bajo sus pies. Él venció la muerte. Él resucitó. Amén. Pero no está sujeta todavía. ¿Por qué? Porque le falta que la iglesia resucite. Y entonces se va a cumplir la palabra que dice: se olvide la muerte en victoria. Dice Corintios 15, primera carta. Amén. Y dice: entonces le diremos: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte, lo que mata es el pecado, o no dice la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para vacunarnos? ¿Qué tenemos que hacer para vacunarnos?
Diga, santificarnos. Yo no pensaba hablarle de todas estas cosas hoy. Sigo leyendo Hebreos. Pero vemos, todas las cosas no han sido sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria. Ahora ya lo vemos coronado de gloria, porque ya está en el cielo, ya está resucitado. Lo vemos coronado de gloria. Y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. Padeció muerte. Para que por la gracia de Dios gustase, o sea, muriera por todos nosotros, gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, le convenía a Dios perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El Señor no se avergüenza de llamarlos hermanos. Tengo un hermano mayor que da testimonio de la gloria, de las riquezas de gloria y de la herencia que tengo yo. Amén. Y que tengo que crecer a esa estatura para que me la entreguen. Amén. Amén. Dice, no se avergüencen de llamar a los hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación. ¿Qué? Te alabaré. O sea que no hay que congregarse. Qué maravillosa idea nos hemos inventado los creyentes. ¿Dónde va a anunciar a los hermanos tu nombre? Su nombre, el nombre de Dios. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, el Señor dice, yo confiaré en Dios. Por de la crucifixión, ¿no? Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. O sea, es nuestro Redentor, nuestro Salvador, es nuestro hermano y es nuestro Padre. Un hermano mayor que está tomando el puesto del Padre para cuidarnos. Que somos nacidos de Él por la fe. ¿Amén o no? Bueno, lo he explicado esto para poder leerle un texto. Todo esto que le he dado, todos estos versículos, que espero que algo le haya quedado. Espero que todo le haya quedado. Es para poderle explicar, para poder que usted entienda este versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, un día nosotros estábamos en la eternidad y vinimos aquí a participar de un cuerpo de carne y a tener sangre. Entonces, él también participó de lo mismo. ¿Por qué? Porque el hombre que creó Dios en la eternidad, en Génesis 1, llegó al capítulo 2, lo formó aquí en la tierra y en el capítulo 3 cayó. Amén. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte. Para Cristo destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Para destruir al diablo, y cuando destruye al diablo, destruye el imperio de la muerte. El diablo sigue siendo diablo. ¿Cómo trabaja? A través del engaño. Por eso siempre una de las cosas que más nos advierte la Biblia es que nadie os engañe. Que nadie os engañe. Que nadie os engañe. Que nadie os engañe. Primera señal del fin. Mirad que nadie os engañe. Etcétera. Tenemos que hablar de eso. Bueno, para destruir por medio de la muerte el que tenía imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar. ¿De qué? Del diablo y de su imperio, de su gobierno, de su autoridad.
y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Perdón, hermano, yo no puedo por temor a la muerte servirle al diablo. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo es eso? ¿Cómo opera eso? Bueno, hay mucha gente que prefiere ir donde un brujo, prefiere un hechicero antes que morirse. Prefiere mentir, prefiere hacer cosas. Muerte, yo sé de tu muerte y tu destrucción, dijo el profeta, hablando de Cristo. Ahí se cumplió, ya lo destruyó. Amén. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Los ángeles que pecaron no gozan de la redención ni la reconciliación en Cristo, porque Dios no quiso hacerlo con ellos, sino que quiso hacerlo con la descendencia de Abraham. Y usted sabe que todos los que somos de la fe somos descendencia de Abraham. Bueno, no le he dicho todo, se nos acabó el tiempo. Pero tenemos que darle más a esto. Yo sé que no lo he entendido como debe entenderlo, que tiene que leerlo, tiene que orar al Señor. Amén. Me llevó muchos años de entenderlo. Ay, hermano, que usted es muy tapado. No importa, porque el Señor me destapó la cabeza. El único que le puede a uno dar claridad es Dios. Yo les paso la revelación que Dios me da, y dependiendo de la actitud de cada uno, hermano, de buscar, uno puede entender. Esto no es para decirle a usted que usted no se puede morir, o que no se puede enfermar, o que no se puede tener un accidente. No. Pero que entienda que sea que pase o sea que no pase, esos demonios, principados, potestades, ese andamiaje inmundo, ese andamiaje del mundo no está diseñado para usted, porque usted está en Cristo y Él va a suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria, dice Filipenses 4:19, que se usa mal para hablar de dinero. Lo incluye, pero no es el todo. Hermano, qué prédica tan rara. Yo nunca había oído tanta cosa tan rara junta. Es que para esto Dios nos tiene que dar un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo puedo tener sabiduría y revelación en otras cosas, por ejemplo, en los milagros, en las sanidades, en la prosperidad, en la restauración de las personas, pero en el conocimiento de Dios, saber quién es Dios, cómo opera, qué piensa Él de mí, cómo Él hace las cosas para mí. Él me tiene que abrir los ojos. Porque a veces nosotros los cerramos con solo religión. Pues pensamos, y aquí que esto nos sirva para aprender a orar, y para que podamos discernir, porque tenemos que hablar de santidad, tenemos que hablar por qué no opera la palabra de Dios en determinadas ocasiones. No actúa sino en los creyentes. ¿Oye? ¿Qué cosas hay que nos quitan la fe? Muchas cosas. Número uno, el temor, indiscutiblemente. El temor produce duda. La duda endurece el corazón. Y cuando se endurece el corazón, ya no nos importa la palabra. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por lo cual quedaron tirados en el desierto. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, que podamos, Dios mío, discernir, podamos entender tu misericordia, tu amor infinito, tu gracia soberana, Padre. Que podamos deleitarnos en ti, podamos fortalecernos, Señor. Señor, dándote la gloria, Padre, yo te agradezco, Señor. Señor, porque, Señor, yo no quería hablar de esto, pero, Señor, no sé ni cómo lo dije, Señor. Pero sí sé que tú quieres que lo hables, Señor. Yo te pido la sabiduría, el entendimiento, la gracia, el poder, la unción, para que esta palabra pueda operar en cada hermano, Señor.
para que pueda operar en cada vida, para que pueda operar en cada corazón, para que podamos crecer, podamos, Dios mío, desarrollar, Señor, las funciones, el ministerio, el poder, la gracia, la misericordia que tú nos has entregado, Señor. Que podamos deleitarnos en ti, podamos caminar en fe, podamos caminar, Señor, en santidad, podamos aprender de ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te adoro con todo mi corazón, te doy gracias, bendigo tu nombre santo. Aquí tenemos el pan y la copa, Señor, porque hoy, una vez más, conmemoramos tu muerte y también tu venida, Señor. Nos gozamos en tu presencia, Señor. Creemos que este pan y esta copa, Señor, son figuras de tu cuerpo y de tu sangre, porque la palabra así lo enseña y porque tú lo mandaste, Señor. Todas las veces que comiéramos de este pan y bebiéramos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él regrese. Yo te pido con todo mi corazón, Señor, que nos dé, Dios mío, Señor, de esa sabiduría tuya y ese conocimiento y revelación para conocerte, Señor, para saber de tu grande amor, de tu gran propósito, Señor, el por qué fuimos creados, el por qué fuimos llamados, el por qué somos restaurados, el por qué somos usados, Señor. Señor, ayúdanos a comprender, Señor, que somos también extranjeros y peregrinos y que, Dios mío, tenemos que caminar, Señor, conforme a tu mandamiento, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, eterno Dios. Yo bendigo este pan y esta copa. Y tu iglesia, Señor, que es tu cuerpo, es un pedacito de este pan. Cada uno de nosotros, Señor, hacemos parte de ese cuerpo. Señor, yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y bendigo esta copa, Señor, que es la copa de bendición. Tu sangre preciosa que nos limpia de pecado, Señor. Y que nos auxilia, nos levanta, nos sostiene, Dios mío, bendito Dios. Y nos da la victoria sobre Satanás y sus demonios, porque así dice la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo bendigo tu nombre, Señor. Y bendigo este pan, esta copa nuevamente. En Cristo Jesús. Comamos el pan, hermano, recordando que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, el castigo por nuestra paz fue sobre Él, y por su herida fuimos nosotros curados. Amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Alabamos tu nombre, Señor. Tu palabra dice en Apocalipsis, y ellos le han vencido al diablo por la sangre de Cristo. Gracias, porque tú nos das la victoria sobre Satanás y sus demonios. Al Señor limpiarnos de todo pecado. Quedamos libres de toda trampa inmunda que Él quiera hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, eterno Dios. En el nombre poderoso de Cristo te adoramos y te bendecimos. Padre, yo te doy gracias por tu bendición, por el poder, por la gracia, por el amor, por la fidelidad. Porque tú, Señor, eres santo, eres eterno y el único que puede sostenernos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. En la tarde continuamos con la ayuda del Señor, se nos presta la vida. Dios le bendiga a todos.